Bien, como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros la grata y acostumbrada presencia de su hombre popular, ¿verdad? El hombre del kit de emergencia, que como también les dijimos, vamos a hablar un poco, porque en estos momentos no podemos pasar por alto lo que significa un terremoto. Y somos solidarios, nos sentimos solidarios ahora mismo con nuestros hermanos de Turquía, de Siria, países aledaños que han sufrido los efectos devastadores de este terrible terremoto acabado de ocurrir hace unos días, con tantas y tantas víctimas fatales, tanto daño. Y yo creo que es prudente que nuestro querido doctor Cabral, Pochi, nos hable un poquito sobre este tema de terremotos y qué cosas podemos hacer. Yo sé que son limitadas, pero qué podemos hacer ante esa amenaza latente que tenemos ahí. Buenas noches, querido amigo y hermano, doctor Cabral. Buenas noches, Rafa, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bien, Pochi, bien. Qué bueno, estamos tirando para adelante, que eso es lo importante. Eso es, la vida es una lucha constante, de día a día. Si no fuera muy aburrida. Así mismo es. Mira, Rafa, es algo, vamos a hablar de un tema que la gente lo ve como noticia, pero yo lo voy a plantear ahora como una amenaza latente. ¿Qué está ocurriendo? Un día antes, 2 días antes de que temblara en Turquía, la tierra tembló aquí en República Dominicana. Y así es. Tenemos que tener esto muy pendiente. Nosotros tenemos, que veremos las imágenes más adelante, una situación de que nosotros tenemos que es mejor estar preparados para algo que posiblemente no va a suceder, a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Qué buena frase, así mismo es. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las noticias que hemos dicho en Turquía, ¿qué pasó? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en Turquía ya se está llamando y se está sometiendo a la justicia ingenieros que hicieron construcciones que fallaron. Eso es una de las cosas más importantes. Eso es parte de eso. Lo han detenido, hay varios detenidos ya. Porque Rafa, van más de 100 y pico de miles de muertos el cálculo. ¿Tú crees que llegue a ese nivel? Sí, Rafa, wow. Porque el cálculo es cómo. Entonces, dentro de las cosas que tenemos pendientes es que la población y todo el mundo entienda qué es lo que es un terremoto. Y en esa imagen que tenemos ahí, gráfica, te dice cuáles son las causas sísmicas, el hipocentro que está debajo de la tierra o debajo del mar, la falla, que es la raya que ustedes ven, y el epicentro de donde esa fuerza de energía surge. Yo tengo que dividir los terremotos en los expertos en terremotos, como son los geólogos y que hablan de eso. Tengo que hablar de los equipos de rescate, tengo que hablar de los equipos médicos y tengo que hablar del plan que usted tiene que tener personal para los terremotos. Si vemos ahí, miren todas las fallas que tiene la isla La Hispaniola. Wow, pero estamos llenos de fallas, ¿eh? Mira, todas. O sea, nosotros estamos latentes a que siempre ocurra un terremoto, que en el lado derecho ustedes ven los movimientos que puede ser. Puede ser movimientos laterales o movimientos frontales de la tierra, que dependiendo de eso, el terremoto es más destructivo o menos destructivo. En el terremoto que ocurrió a nosotros, una más adelante, vimos que fue la falla de esa, que es la falla de Enriquillo. La falla de Enriquillo fue la que se activó, que fue la misma que se activó con el terremoto de Haití, aquel sí, famoso. La misma falla, la que ocurrió en estos días que dejó también cientos de miles de fallecidos. Entonces, cuando tú notas ahí, mira el alto riesgo que nosotros tenemos. Y si tú ves 2 arriba que está, mira la de arriba, la norte, que son 2 de las fallas más activas que tiene la República Dominicana. Son sitios que pueden hacer ese movimiento. Entonces, tenemos que entender que eso. ¿Cuál es la otra amenaza que tenemos? Que dentro si ocurre ese tipo de sismo, ocurre en un sitio del mar, puede generar lo que se llama el famoso tsunami, que antes la gente le decía un maremoto. Que aquí nosotros tenemos historia de que en Nagua ocurrió en una época... En el 46, 1946. Entonces, sí. No es que no ha ocurrido aquí, ha pasado. Sí, no, pero fue un tsunami tremendo, arrasó con Matancitas. La borró. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La población nuestra tiene que entender que nosotros vivimos bajo un riesgo de sismos constantes. No es que nos va a pasar. Al igual que los ciclones, nuestros jóvenes y la población en general tienen que aprender qué es lo que es el terremoto, qué es lo que es el sismo, para saber cómo comportarse. Tenemos aquí las escalas de Martinelli,
que son escalas a manera de información, que son las escalas que tú pones para determinar según... Esa es una escala, yo creo que italiana. Existen dos, sí, la de Richter es la más utilizada. Ajá, esa es la que menos utilizada, y la que sigue ahora, que es la de Richter, es la que te da la que utilizamos frecuentemente y la que todo el mundo conoce. Míralo ahí, la descripción. Dependiendo de la magnitud, es que usted puede tener. ¿Qué ocurre? Que menos de 3.5, en República Dominicana ocurren al año más de 100 y pico de pequeños sismos. Ocurren más de esos pequeños sismos. Entonces, lo que ocurre poco y que tú vas a ver es de 8 puntos, que es algo catastrófico, o de 7 puntos y pico. En Turquía ocurrió en uno de 7, en el caso de 7 a 7,9, y eso causó tantos estragos. Entonces eso ahí. Entonces, continuando con las imágenes, ahí usted tiene que tener cuáles son un plan que usted va a tener para cuando ocurre el sismo en las escuelas, en las empresas, en su hogar, en su institución de trabajo. ¿Cuál es el plan que existe, la actitud que debemos tomar ante un terremoto? Los terremotos, los sismos, tienen 3 etapas. Antes, que es lo que estamos hablando ahora, previniendo, durante y después. Y son 3 etapas que usted te va a actuar diferente. En el antes tenemos que estarnos entrenando, tenemos que estarnos dando información, tenemos que crear rutas de evacuaciones, tenemos que hacer plan familiar de qué va a ocurrir, porque usted nunca está en su casa o están los niños solos. Y le voy a decir datos que ocurrió como en el gran terremoto de México. Casos espectaculares. Ahí encontraron un joven de 15 años que tenía más de 117 horas con vida debajo de un escombro. ¿Cómo? Mira lo que tú encontrabas. Casi 5 días. Cosas que tú no explicabas. Y encontraban una anciana con más de 4 días atrapada que tiene 80 años y sobrevivió. Oye, y esta bebé ahora que tenía como 4 días. Claro, para que tú descargando. O sea que hay cosas que ocurren. Hay una teoría que dice que la oscuridad y la falta de miedo hace que tú dures más bajo unos escombros. Ok, mira qué interesante. Entonces, a veces los niños responden mejor porque tienen menos miedo a la muerte que los adultos jóvenes. Y que las personas que empiezan a pensar que eso hace que acelere el metabolismo. Pero pienso que quizás, como era un bebé recién nacido, no tienen tampoco conciencia de lo que es la muerte. ¿Me entiendes? En México es difícil que un niño no tenga miedo. Pero te voy a decir, en México colapsó una maternidad y son famosos, se llamaban los niños maravillosos. 8 niños que sobrevivieron más de 5 días. Inclusive encontraron uno. Cuando aquel terremoto grande de México. ¿Verdad? El seno de la madre muerta y el niño estaba vivo. Ay, santo Dios. Entonces, en Turquía están ocurriendo eventos ahora que están siendo causa de estudio del comportamiento que hace. ¿Qué otra cosa que usted tiene que tener pendiente en el antes de los terremotos? Un plan del hogar, una información, simulacros, rutas de evacuaciones y una famosa mochila que yo le voy a decir que usted la tiene en su casa, que lo he dicho varias veces. Una mochila que contenga 1 litro de agua, contenga una linterna, tenga un radio de pila. Y algo muy importante que usted tiene que tener encima en su mochila, usted debe andar con eso. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? Un silbato. Ah, sí, el famoso silbato, o pito, como decimos aquí. Un pito y un silbato. Pero oye, tú... Eso primero tú tienes que agarrar. Ese es un consejo que tú lo has dado en otras oportunidades aquí, y sin embargo, a veces uno lo escucha, Pochi, y quiero recalcarlo. Y pasa la cosa como por alto, porque estas son cosas que como que uno la ve de lejos y aún uno piense que sí, que podíamos tener peligro, pero como que la gente no le da mente. Se le olvida el otro día, Rafa. Tú no me estabas diciendo que es un tema que no está de moda, pero no es que esté de moda, es que es un tema que está latente. Y pasó y al otro día se olvidó. Y que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así de simple. Eso es silbato, porque con el silbato, ¿qué ocurre? En los equipos de socorro se utilizan, los equipos de socorro y los bomberos, unos perros, los perros especiales. Sí, los famosos perros, que ahora se murió uno ahora. No, mueren porque duran horas y horas trabajando y si no se cansa. ¿Qué ocurre?
Cuando tú silbas atrapado, el perro te va a captar desde lejos. Sí. Y va a ir directo donde tú estás. Él no va a tener que olfatear, él va a oír. En algunos casos, cuando tú estás mudo, callado, porque tampoco no es empezar a vocear, porque tú no sabes quién está cerca. Y si tú empiezas a vociferar, tú te vas a cansar. Tú tienes que hacer pequeños ruidos con algo metálico, tan que suene. Si tú estás atrapado, coge algo que suene y constantemente tú estás. Entonces los equipos, con los sonares que tienen, los sonares, captan el Señores, eso es lo que va a significar que tú te salves. Mentalicen eso. Hay que mentalizar todas estas cosas. Tú empiezas a sonar algo metálico, tin, 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 y el equipo de socorro te va a captar. Porque, por ejemplo, en esos condominios, si alguien del condominio te dice, tiene un censo del condominio, que no lo hacen, te dicen, mira, cuando antes del terremoto, ahí viven tantas personas, y de esas personas, nada más hemos encontrado 2. Tienen que haber 2 atrapadas ahí. Mira, ahí no hay más nadie, porque ahí nada más vive una persona, y míralo aquí, o él salió. Okay. Entonces el equipo de socorro no invierte tiempo en buscar en un sitio que no va a encontrar, y va y busca donde pueda salvar. Mira qué interesante. Entonces, este programa es un programa para tú, mira, repetirlo muchas veces, porque ya le estoy dividiendo lo que es el término geológico, el término del rescate. Le vamos a pedir a producción que este segmento lo vamos a tener a editar, porque hay que pasarlo de vez en cuando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la tierra está temblando, usted tiene que quedarse quieto, y en las imágenes, si lo pueden encontrar, hay algo que se llama, ahí están los pasos, pero hay algo que se llama el triángulo de la vida. El famoso triángulo de la vida. Entonces, tú ves esa medida. Tú lo haces de repente, pero ya no se recomienda que solamente tú te quedes abajo, porque eso se puede aplastar. Sí. Sin embargo, te voy a explicar el triángulo, que es lo que tú te colocas, que veremos imágenes, y el triángulo va a permitir que tú te salves. Mira, ¿qué es lo que es el triángulo? Tú ves esa cama. Si tiembla la tierra y tú estás acostado, tú te tiras en uno de esos bordes que tiene el lado amarillo. Y eso va a proteger que si cae algo del muro, tú vas a quedar en un triángulo que no te va a aplastar el techo. O sea, que a la medida que si tú estás durmiendo, tú lo que tienes que hacer es tirarte en el borde de la cama. Exacto. No salir corriendo para ningún lado. Exacto. Tú estás viendo de qué estamos hablando, de lo importante de eso. Sí. Tú estás en tu cama y tembló la tierra. En vez de salir corriendo como sale todo el mundo, sin saber para dónde va. Eso, ¿por qué? Porque a veces tú sales corriendo para un sitio donde hay tendido eléctrico y no te mató el terremoto, pero te mató un contacto eléctrico. Y una cosa que va a ocurrir luego de un terremoto es casi seguro un incendio o incendios. Porque en el momento del terremoto las líneas están vivas y la energía eléctrica está ahí latente. Entonces, mira los equipos de socorro tienen esa característica, tienen ese tipo de uniforme, es un uniforme universal que te dice que son equipos de rescate. No son equipos médicos, son equipos de rescate. De rescate. Que tienen otra función. Claro, puede ser un médico que sea también socorrista, pero somos pocos los que hacemos las dos cosas. Que seamos socorristas, porque hay que recibir un entrenamiento grandísimo. Y esa es la especialidad de nuestro querido Pochi. Eso es, que me manden yo llego a un sitio y cuando necesitan refuerzo, tenemos registrado un listado que se dirige, el COE aquí manda equipos de socorro si lo requieren. Esos son los primeros equipos de intervención que llegan. Entonces, esos son datos que usted tiene que tenerlo presente antes de que le ocurra el terremoto y saberlo. Y practicar las evacuaciones. ¿Qué puede hacer? Que después del terremoto vean momentos de lluvia o algo que va a ocurrir. No van a pensar que no va a haber, puede ser que se combine con eso. Entonces usted tiene que hacer cuáles son los planes que usted tiene que tener para esas eventualidades. Eso es muy importante. Entonces mira, en el falso entonces te agáchese, cúbrase y agárrese. Eso es cuando está temblando. Pero inmediatamente se detuvo el terremoto. Usted tiene que salir y evacuar por la ruta de evacuación del sitio donde esté. Porque ¿qué pasa? Luego de un gran terremoto van a venir las réplicas. Okay, casi escuchen, las réplicas pues, que pueden ser casi igual que el terremoto. Si ocurre... Hubo réplicas muy poderosas ahora en este terremoto. Y si las réplicas superan el primer terremoto, ya no es una réplica, es otro terremoto. Otro terremoto. ¿Me entendieron? Entonces, eso ahí, miren por ejemplo el caso ahí que tenemos en pantalla, el efecto del tsunami, ¿qué es lo que hace? Cuando ocurre en el mar, realiza esa oleada y esa ola se va a meter en territorio donde está. O sea, que si ocurre un terremoto en el Atlántico o en el Mar Caribe a cierta distancia, tal vez tú no sientas
el temblor, pero va a venir el efecto del tsunami. Entonces, ante un tsunami, mira otra recomendación que no se le dice a los niños, ante un tsunami, corra hacia tierras altas. Cuando usted escuche que tiene que ser una alarma, que tiene que sonar, que las instituciones le digan a la población que cuando suene la alarma de un tsunami, usted corre hacia donde esté más alta la ciudad. Usted empieza a correr hacia donde la ciudad es más alta. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la parte más alta de la ciudad? La gente dice, pero no entiendo. Tú tienes que empezar, si tú vives en el malecón, tú tienes que empezar a correr para donde está el cementerio de Máximo Gómez. Mientras tú más corras para allá, tú más seguro vas a estar. Wow. Y eso Sí, es porque correr. aquí el mirador representa un acantilado. Eso era un Exacto, acantilado. antiguamente era un Sí. acantilado, entonces tú tienes que correr para allá arriba. Olvídate de todo. A un tsunami, y tú empiezas a correr para allá arriba hasta que se averigua hasta dónde llegó el agua. Porque si te queda de que esperar el impacto del agua, vas a tener problemas. Entonces mira las áreas, lo que es el sonido para que los perros capten. Mira en el círculo del medio donde está una persona en el triángulo, quedó en un triángulo y va a quedar atrapado. Por eso que ustedes han visto que han encontrado mucha gente atrapada. Entonces los equipos de socorro tienen perros, tienen sensores sonógrafos para ver, tú detectar si tú estás haciendo ruido o haces con un silbato, ellos te van a encontrar más rápido. Qué importante lo del silbato. No, pero es increíble lo del silbato. Ojalá Y que además, la si es de gente noche, lo tenga bien pendiente. si es de noche, el silbato ellos no tienen que verte, tú sabes que está ahí. Sí. Y tú no paras el rescate, porque mira lo que ocurre, tú no paras el rescate porque tú estás oyendo un silbato. Dios Entonces tú mío. te diriges hacia donde está el sonido y tú no tienes que estar viendo. Claro. Porque en ese caso el perro no va a oler, pero el silbato tú lo oyes a varios kilómetros. ¿Me entiendes? Entonces, Mira, en esa imagen, algo importante que te quiero preguntar, Ajá. te interrumpo un momento. Mira, veo estos niños, ¿verdad? Y me pongo a pensar que en estos días he visto en las redes 2 o 3 colegios que han presentado imágenes de sus alumnos haciendo, ¿cómo llama? Simulacros, ¿verdad? Lo que yo me pregunto es si esos simulacros lo organiza el mismo colegio o hay alguna institución. excelente pregunta. Por ejemplo, en el colegio que estaba mi hija, Montserrat, yo le hice el plan de evacuación y el simulacro Se lo preparaste. Se lo preparé. Y ellos lo han seguido haciendo cada año porque yo dije la importancia y hice su ruta de evacuación y se practicó. Entonces ellos salieron con una instrucción y fui a de una charla. De hecho, ahora en el colegio de Gianfranco, yo estoy citado para darle una charla, como estoy haciendo aquí, al su curso. Porque ¿qué ocurre? Si tiembla la tierra y yo no estoy ahí, ¿cómo yo llego al colegio donde está el niño? Yo tengo que dejar que el personal de ahí, los profesores, tengan la capacidad de garantizar que mi hijo esté seguro en lo que yo aparezco y lo busca. Porque como con el tránsito alterado tú vas a llegar. No llegamos ahora con los tapones. Ahora, ¿cómo usted va a llegar cuando todas las instituciones están desesperadas para ir a socorrer a su niño? Otra recomendación que yo hago es esa. No salga todo el mundo corriendo. Prepárese que en el lugar que la gente esté preparada y no salir corriendo, Rafa. Porque como tú llegas, no llegamos nosotros el programa con los tapones que hay normal. Exacto. Dime todo el mundo corriendo, como que tú vas a chocar o vas a tener un problema. Además, tú vas a entorpecer los equipos de socorro que no lleguen. Porque cómo llegan los bomberos, los equipos de socorro y está todo el mundo Sí, buscando. pero es verdad, claro. Entonces usted mejor se queda quieto ahora. En el lugar donde esté su hijo, que el profesor y todo el mundo tenga un entrenamiento de cómo se deben comportar actuando sobre el terremoto. Y como lo dije en la fase, antes, durante y después. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que hacer y va a entender. Y otra cosa que te voy a explicar. Los niños responden mejor al entrenamiento en la situación de desastre que los adultos. ¿Por qué, Pochi? Porque ellos se disciplinan y cumplen una norma. El adulto empieza a cuestionar. Yo, ¿por qué es mejor? Y empieza a hacerse preguntas. Cuando usted está haciendo una ruta de evacuación, que usted está saliendo, usted no puede devolverse. Porque cuando usted entra a devolverte, va a chocar con los que están saliendo. O te aplatan o tú causas un problema. Luego que se activó la secuencia, la ruta de evacuación, luego que se activó, tú no te puedes devolver. La ruta es para adelante todo el tiempo. Sí. Si quedó alguien atrás,
tú se lo dejas al equipo de socorro que le diga, mira, se quedó uno rezagado que está ahí atrapado. Pero tú no puedes estar después. Qué interesante esa información. Entonces, si tú te preparas antes, tú vas a responder por reflejo. Si te dice, más temblar la tierra, va a hacer algo, tú vas a... Entonces, ¿qué hacer? Conservar la calma, no usar elevadores, ni la escalera, porque muchas veces tú usas la escalera rápido para salir, porque la escalera va a colapsar. Elimine la fuente de incendio, bajar los breakers, ubiquen en zonas de seguridad, ahí está el triángulo de la vida. Mira, y eso que señala el número 3, yo veo que se insiste mucho en eso, alejarse de las ventanas de cristal. Porque es que el cristal te puede matar. Claro, claro. Si te hace una herida, te vas a desangrar. Exactamente. Entonces, la persona, eso tú lo tienes pendiente y después tú, por reflejo, tú reaccionas y te quedas, haces esta actitud. Entonces, eso tú tienes que practicarlo. Se hace ruta de evacuación, mira. Yo te hago una pregunta ahora y tú estás segura de su salud. ¿Cuáles son los planes de ruta de evacuación de los hospitales? No creo que haya. Yo estuve en hospitales y nunca me hablaron de un plan de evacuación, de ruta de evacuación. Pero oye, entiende, para que ustedes vean el peligro que nosotros corremos. Los hospitales modernos que se han hecho no permiten tener un sistema de hospitales viejos que se construyeron en su momento. Te voy a explicar. Cuando se construyeron el hospital como el Moscoso Puello y el hospital como era antes el Darío, tenía un área de rampa. ¿Cuáles son las rampas? Si tú notas, los hospitales deben tener camas con ruedas. Si tú tienes que evacuar un hospital, tú lo bajas por una rampa. Ahora tú lo que nada más tienes es ascensor. ¿Y cómo tú vas a bajar a evacuar a esos pacientes? Ay, papá. Ciertamente, no hay Pero rampa. sin embargo, tú oías a todo el mundo peleando, todo el mundo diciendo, ¿quién ha planteado? Y es una cosa, ¿cuál es la forma de evacuar un hospital? Que te voy a decir algo. Se incendian fácilmente luego de un terremoto un hospital. Y hay incendios en los hospitales. Dime tú esos pacientes encamados. Porque hay mucho oxígeno, hay muchas vías de oxígeno. No, muy bien, no decir, el término es, tú tienes materiales inflamables. Inflamables en general, hay alcohol, diferentes productos, farmacéuticos o productos de limpieza, químicos. Productos químicos en general. Hay hay gases. Oxígeno, hay aire puro, hay muchísimas. Oye, combustible, de todo. Entonces, hay tanque de gas, o sea, hay un sistema de gas para la cocina. Tú tienes de todo en un hospital. Sin embargo, pregúntame, ¿quién ha hecho los planes de evacuaciones o dónde están los planes de evacuaciones y dónde están los simulacros que tiene el plan interno que tiene cada hospital? Mira, pero tú has hecho una tremenda pregunta, ¿eh? No, yo le pregunto a todo el que me dice, porque, que el doctor Cabral, digo, no, porque mientras ustedes están preocupados por el tema de cuánto es la tarifa y cuánto es eso, ¿cuál es su seguridad en el hospital que usted trabaja? ¿Dónde se ha planteado en las discusiones que tenemos de la mejora ese tema? Hay un plan que tiene la OPS hace mucho tiempo que se llama Hospitales Seguros. ¿Cuándo le hemos dado seguimiento a los hospitales seguros? Yo te pregunto a ti y a las clínicas, porque no solamente hospitales, a las clínicas. No, es lo mismo, hospital y clínica. La única diferencia al contrario, quizá hasta menos la clínica. Porque aquí hay clínicas, por ejemplo, que ni siquiera se construyeron originalmente como clínicas, sino edificios adaptados. Que eran casas que tú fuiste anexándole pedazos. Sí, exactamente. ¿Y dónde está el plan de evacuación? ¿Dónde están los métodos de seguridad? Wow, pero tú has puesto el dedo ahí sobre una llaga importante, porque mira, es una pregunta que la vamos a dejar ahí latente arriba de la mesa, esperar alguna respuesta de las autoridades correspondientes. No, y cuáles son las regulaciones que tenemos para ese tipo de actividad. Entonces, este es un programa que lo que queremos que la población empiece a reflexionar en su casa, recordar lo que le dije de la mochila, decirle qué hacer a sus niños. Si usted no está en la casa y ocurre un terremoto, no dejar enganchadas las llaves de salir cuando usted tranca para que el que esté pueda salir y no se queden atrapados. Bueno, pues... Entonces, todos esos detalles. ¿Dónde está el punto de reunión? Porque cuando tú tienes un condominio, el punto de reunión, yo llego y contamos. 1, 2, 3, aquí, hasta falta fulano, Pochi, vamos a hacerlo a buscar. Y eso tienes que repasarlo, oigan bien, tenemos que repasarlo con nuestras familias. Claro, ¿qué vamos a hacer?
lo más frecuente que se pueda, nunca está de más. La mochila la tenemos preparada, pero lo que dice Pochi, hay que refrescar siempre la memoria de la ruta de evacuación, del plan a seguir. ¿Dónde tiene que estar aquí? ¿Dónde que en tú la vas a salir mente tiene que estar. ¿Para dónde que tú vayas a correr? Por ejemplo, No tenemos chance de ir a verlo, a revisarlo. mira, por ejemplo, tú planteas y le dices a la familia entera, tembló la tierra, no sabemos, hay un caos. El punto de reunión de nosotros es el Estadio Olímpico. Ahí lo que sobrevivamos nos vamos a juntar ahí. Exacto. ¿Qué tú te escuchas la angustia? De que el que llegó ahí ya tú sabes que está vivo y el que no llegó tú sabes que o está atrapado o murió. Así es. Pero exacto. Si tú le dices a tú de la familia González, la familia Cabral se va a reunir en tal sitio lo que queremos exactamente. Tú llegas ahí a pie. Sí, claro. Porque tú vas a poner un sitio cercano de la familia y tú llegas, contemos, ay, estamos vivos, fulano, ay, fulano, tú estás vivo. Pero tú no tienes esa angustia, porque uno de los factores más desastrosos para un ser humano es la angustia de no saber qué pasó. Así mismo es. Entonces, eso es desastroso, porque después del terremoto, ¿qué es el indicador que te dice que las cosas empezaron a funcionar? Cuando los niños, la sociedad empezó a funcionar, cuando los niños vuelven a sus escuelas. Es el indicador de normalidad, así mismo. Si los niños no están volviendo a la escuela, usted no tiene normalidad. Este ha sido un segmento histórico, pues yo te felicito, porque yo creo que va a ser de gran utilidad para todos los que nos están viendo ahí, para todos y cada uno de nosotros. Y ojalá replicarlo, lo vamos a subir a las redes para que usted lo tenga ahí grabado y se lo enseñe a sus hijos, lo repase de vez en cuando, porque como dijimos al principio, esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Y para todo el mundo que tiene sufrido, tú tienes tecnología en ciertos aparatos que te avisan cuando tembló y cuando hace movimiento. Entonces tú en tu celular programas, el celular avisó que tembló la tierra, se aplica, tú llamas a toda tu gente y aplica el plan del desastre que tú tienes, el plan del terremoto. Exacto. Entonces todo el mundo está avisado. Sí, porque, por ejemplo, el último terremoto, yo no lo sentí. Bueno, yo no he sentido ninguno. Tengo problemas con eso. Gracias a Dios. Pero, no, y le voy a decir, hay cosas que ocurren antes de un gran terremoto, que movimiento de aves, movimiento de cucarachas y ratones, mira eso, o sea, porque ella lo siente más lejos. Y a los perros ladran también. Quedan inquietos, aúllan. Entonces, tiene la audición muy desarrollada, el sentido. Entonces tú dices, tú tienes la aplicación del celular, tienes eso. Pero tembló la tierra, déjame yo salir al pasito, ya se paró. Déjame salir, déjame ir al punto de evacuación, de reunión, de la evacuación, y vamos a esperar qué pasó. Bien, fantástico. Entonces, te felicito y ojalá, repito, que este segmento haya sido de valor para ustedes, es un aporte que hacemos a la sociedad. Y que creemos que debe replicarse, porque esto en algún momento, Dios no lo quiera, pero en algún momento puede ser de gran ayuda para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias. Entonces yo tengo una institución, una empresa, que cualquier asesoría que ellos quieran del edificio, cualquier asesoría que quieran del plan de evacuación, la charla, qué sé yo, que uno se la puede brindar y la gente empiece a generarse. Sé que solo, pero lo repito. Pero Díaz, ¿dónde te pueden llamar? Porque mucha gente está preguntándose. Sí, no, me pueden llamar a mi teléfono, 809-224-9278. 809-224-9278. Al doctor Porfirio Cabral. Me llama, esa es su especialidad. Entonces yo le oriento, le digo cuál es el plan, puede ser un condominio, una empresa, una institución. Se le da una charla de cuáles debe comportarse y la gente lo practica. Excelente. Entonces, así podemos salvar. Excelente. Bueno, pues señores, después de esta charla magistral sobre lo que tenemos que hacer ante la ocurrencia de un sismo, vamos a irnos a una breve pausa y vamos a continuar con más contenido de interés para ustedes aquí en Asegure su Salud.